¿Cómo están todos? Me alegro de que podamos ver hasta domingo. Nosotros con los hermanos, yo veo esfuerzo de los hermanos. Yo tengo también, yo conseguí la fuerza espiritual. Oremos juntos para empezar. Dios Padre, con amor y la gracia abundante te damos gracias. En este mundo nosotros estábamos perdidos, pero primero nos buscaste, nos salvaste, tuviste misericordia de nosotros, nos amaste, mandaste su Hijo unigénito, Jesucristo, muriendo en la cruz, limpió completamente nuestros pecados. Ahora nos permitió la salvación eterna. La sangre preciosa de Jesucristo limpió completamente nuestros pecados. Entiéndelo, amor tan grande. Ahora, por el resto de nuestra vida, queremos vivir correctamente como hijo de Dios, en el amor de Dios, nosotros amando unos a otros, y también queremos servir a ti, y quedando en la iglesia, alabando a Dios, predicando palabra de evangelio, teniendo corazón unánime con los hermanos, teniendo un amor. Queremos vivir así, ayúdanos. Tu venida, segunda venida, no falta mucho. En última parte de la historia humana estamos viviendo. Cada día nosotros queremos imitar a ti. Unos están enfermos, permita la sanación, y también en unos está sufrimiento en diferentes dificultades, permita la consolación. Los que oyeron la palabra primera vez, ayuda a ellos para que ellos puedan seguir escuchando la palabra y también puedan crecer espiritualmente. Los que recibieron la salvación, ayuda a ellos para que ellos puedan crecer en la palabra de Dios y limpia a ellos su vida. Nosotros sabemos, con mucho sacrificio, uno puede nacer de nuevo. Y ayudando a los que oyeron el seminario, nosotros queremos sacrificarnos, ayudarnos. Y también los que trabajan para la iglesia, permita la sabiduría a ellos. Propósito de nuestra vida es para la palabra de evangelio. Viviendo para palabra de evangelio, nosotros queremos quedar en la palabra de evangelio, ayudarnos. Espíritu Santo siempre está con nosotros. Estando lleno de Espíritu Santo, a pesar del sufrimiento, nosotros queremos vencer toda la dificultad, todo el sufrimiento. Permita la palabra que necesitamos. Tú nos llamaste aquí. Queremos compartir el amor de Cristo todo el tiempo. De hoy también dejamos en tu mano. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Ahora vamos a buscar la palabra para empezar. San Marcos 4. San Marcos 4. San Marcos 4. San Marcos 4, 26 a 29. San Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29.
Si han buscado, vamos a leer juntos San Marcos 4, versículo 26 a 29. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cómo están? Les saludo de nuevo. Es su día de padre. Feliz día de padre. Antes no había día de padre. Entonces solamente la gente celebraba el día de madre. Entonces empezaron a celebrar el día de padre también. Ahora los hermanos afuera trabajando muy duro y ganando material, ganando dinero, edificando la iglesia, edificando la familia. En la casa también hay columna para mantener la casa. En la iglesia también es igual. Los hermanos son columnas para mantener la iglesia fuerte y colaborando juntos. Eso es la orden, el orden de Dios. Nosotros debemos ayudar a los hermanos para que los hermanos puedan vivir diligentemente, fuertemente para agradar a Dios. Por una semana hemos tenido el seminario. Generalmente el domingo yo no uso computadora, pero hoy todavía yo voy a usarlo porque para ahorrar tiempo. Esa palabra es muy famosa, la palabra que hemos leído. La parte más importante es qué es lo que nosotros hemos aprendido, a dónde vamos después de la muerte, si verdaderamente podemos ir al cielo o no, si hay camino para el cielo o no. Eso es lo que nosotros vimos durante el seminario. Si estamos seguros, si tenemos la certeza del cielo, entonces ¿cómo nosotros viviremos? Eso es un asunto más importante también. Aquí dice, reino de Dios está explicando aquí, versículo 26, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En la tierra. Echando semilla en la tierra, semilla de palabra de evangelio, y también a la tierra se refiere el corazón. En escuchando la palabra y la semilla no está plantado, eso sería problema. Y la semilla está plantada bien y brota, la semilla brota. Eso es entender palabra de evangelio. Otra vez recibió perdón de pecado y después crece. Brotar no es todo. Ahora la salvación es inicio de vida cristiana. Si uno recibió la vida de Dios, ahora como hijo de Dios, ¿cómo puede crecer? Eso es necesario, crecer bien. Entonces, cuando Jesucristo venga, Él va a cegar para Él cosechar. Él va a tomar los que fueron salvos. Él va a guardar en grano del cielo, en la bodega del cielo, perdón. Eso ahora espiga, después grano lleno en la espiga. Ahora nosotros
abundantemente comiendo, aprendiendo, nosotros podemos crecer bien en la iglesia durante un año, comiendo bien en la iglesia y crece. Algunos nada más atiende la iglesia, no come abundantemente espiritual. Entonces un año después su resultado será completamente diferente. Aunque uno es salvo, todavía recibirá sufrimiento. Durante el sufrimiento, ¿quién puede vencerlo? ¿Quién puede vencerlo? ¿Quién puede crecer a pesar del sufrimiento? Depende del alimento espiritual que él comió. Cuando llega el sufrimiento, cuando llega la dificultad espiritualmente, sí, y también puede tener problema en la relación. Sí, de ahí nosotros podemos ver crecimiento. Eso es personalidad de los cristianos. Si personalidad crece, significa eso, crecer personalidad espiritual es diferente a crecimiento de personalidad del mundo. Cuando crece bien, entonces Dios cosechará, segará grano lleno en la espiga. Por fuera se ve bien, pero por dentro no hay nada. Debe ser grano lleno, grano lleno. Ahora en nuestra vida cristiana, ahora queremos ordenar vida cristiana. Primero de todo, debe entender palabra de evangelio. Si seguramente yo sé la palabra de Dios y lo acepta, aquí está, yo le muestro aquí Colosenses 1:6, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Ahora nosotros escuchamos palabra de evangelio, así como a todo el mundo. Y ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde entonces, desde el día, ahora nosotros crecemos también. Crecemos y llevamos fruto. Y brota y crece y lleva fruto. ¿Qué es lo más importante? Primero de todo, tiene que oír y conocer la gracia de Dios en verdad. Eso es más importante. Si uno conoce la gracia de Dios en verdad, puede crecer. Pero si no tiene la seguridad de la salvación, aunque uno no es salvo, no conoce la gracia de Dios, es mejor no nacer, dice. ¿Por qué? En cualquier vida que él lleva en este mundo, él recibirá la condenación. En San Mateo 26 está diciendo así: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Por qué nosotros nacemos aquí, vivimos en este mundo? Porque los bebés quedan 9 meses en el vientre de su madre. Está preparando su nacimiento. Nuestra vida, 70, 80 años, preparamos ¿qué? Preparación para la vida eterna en el cielo. Primero de todo, nosotros tenemos que tener la certeza de la salvación para poder entrar al cielo. Nosotros merecíamos ser perdidos teniendo pecado,
uno debe recibir perdón de pecado. Si no, su vida será completamente vana. Entonces, Dios, 70 años, 80 años de nuestra vida, primero de todo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que primero? La vida eterna. Debe buscar la vida eterna. Si no, entonces, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Escuchando palabra del Evangelio, recibiendo la salvación. Si uno llegó a ser un hijo de Dios, entonces ahora hay la vida para Cristo, permaneciendo en Cristo, trabajando junto, sacrificando para palabra del Evangelio. Eso tiene sentido. Si uno recibió la salvación, después de recibir la salvación, la vida de cada día está conectado con el cielo. No es asunto de entrar o no entrar, ahora asunto de premio. Ahora puede descansar en el cielo después de trabajar mucho. Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de que en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Con lo que nosotros hacemos no podemos entrar al cielo, pero después de recibir la salvación, la vida de cada día está relacionada con el premio en el cielo. Entonces nacer de nuevo y vivir como quiera, y otro que vive, sacrifica mucho para palabra de la obra de Dios, en el cielo su resultado será totalmente diferente. Después de recibir la salvación, la vida de cada día es muy importante. La vida de cada día está relacionada con el premio también eterno. Entonces no debemos temer a Jehová. Debemos pensar profundamente, porque las cosas del mundo podemos descansar, podemos cambiar, podemos dejar. Pero la obra de Dios no podemos hacer así, porque eso está relacionado con el tiempo eterno. Como hijo de Dios, para crecer, creciendo, debe crecer bien. Si no, creciendo puede parar. Y algunos salen de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si no crece bien, la iglesia es muy importante. No debemos dejar la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere dar a la iglesia? Ahora vamos a ver el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Debe ser plantado en la tierra buena para tener grano lleno en la espiga. Eso en tres diferentes salvación está diciendo. En brotar significa recibir la salvación. Aquí brotar la salvación del espíritu se llama justificación. Ahora, si uno tiene el cuerpo, va a ir al cielo. Eso es salvación del cuerpo, se llama glorificación. Aquí en otra palabra nosotros decimos, en brotar significa justificación. Ya es justo. Eso justo significa no tiene ningún pecado. Ahora puede ir al cielo. Es completamente limpio. Si es así, él recibió salvación espiritual, su cuerpo será convertido, su cuerpo
y así él va a ir al cielo. Eso se llama glorificación. Entonces, si verdaderamente recibió salvación de espíritu, salvación del cuerpo, se sucederá. Entonces, ¿qué? Entre justificación y glorificación hay santificación. Eso se llama salvación de vida. Eso. Y ocuparse en la salvación. Uno dice, pues ya recibí la salvación, ¿por qué yo tengo que ocuparme en la salvación? Uno piensa así, pero hay que santificar todos los días. Eso se llama salvación de la vida. Eso se llama grano. Eso se llama espiga, perdón. Espiga. Primero hierba, espiga. En sí, muchos piensan, muchos confunden. Ellos piensan, yo tengo que santificarme cada día, entonces yo podría ser salvo. No, no es así. En muchos ellos piensan, me dicen, mi vida totalmente está cambiada. Uno dice, yo estaba ahí sentado aquí, pero ahora el Señor está aquí, yo estoy debajo del Cristo. Eso, él dice así, él dio testimonio de salvación. Eso no es correcto. El cambio de vida no es prueba de salvación. Si uno nació de nuevo, su vida será cambiada. Eso el orden es importante. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Eso es muy importante. Primero es hierba, espiga, después grano lleno en la espiga. Después, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Con la gracia de Dios hemos recibido la salvación, hemos recibido regalo de Dios. Vamos a ver Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1. 8, 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 a 9. ¿A quién amáis juntos? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Aquí, fin de vuestra fe, ¿qué es? Es la salvación de vuestra alma. Esos tres etapas de la salvación, está diciendo así, uno confunde de esto, se llama tres etapas de salvación. Tres tipos de salvación. Aquí, primero hierba, eso significa ya recibió la salvación, ya espiritualmente nació de nuevo. Es en Primera de Pedro 1:23, 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra de Dios uno puede nacer de nuevo. Aquí, por la palabra de Dios, eso se llama palabra del Evangelio. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra de Evangelio, eso puede dar la vida eterna. ¿Qué es palabra de Evangelio? Jesucristo murió conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, Jesucristo volvió a vivir. La muerte y la resurrección, eso es la palabra de Evangelio. Entonces la muerte y la resurrección debe estar conectado con mi pecado. Todavía Jesucristo murió, pero yo tengo que preocuparme de mi pecado. Si es así, no está conectado. Si es así, yo tengo que buscar la manera para limpiar mis pecados. Jesucristo murió. Entonces, aparte, eso no está, algunos no está conectado. Uno atiende la iglesia muchos años y tratando de hacer buenas cosas. Ellos, la salvación no está conectada con su pecado. Ellos confían en sus obras. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:1. Primera de 15:1. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creíste en vano, entonces sois salvos. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La salvación, lo que yo recibí, creyendo Jesucristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esto debe estar conectado con mis pecados eternamente. Si está conectado, entonces ya mis pecados fueron quitados. Usted tiene ese momento 1. Eso es el día de la salvación. Eso es el día de la gracia. Entonces, nosotros tenemos 2 cumpleaños, decimos, ¿verdad? 1, cumpleaños del cuerpo, cumpleaños de espíritu. Nacer de nuevo. Uno dice, en uno recibió esto. En su amigo, en la escuela, él tenía 2 cumpleaños. ¿Por qué tú tienes 2 cumpleaños? Él preguntó. ¿Por qué? Yo tengo otro cumpleaños espiritual. Entonces él quería preguntar, que él tenía duda, y él escuchó la palabra. Él ahora llegó a ser hijo de Dios. Ella es mi esposa. Ella es mi esposa. Recibió la salvación porque su amiga tenía 2 cumpleaños. Mi esposa quería tener 2 cumpleaños también. Entonces, cumpleaños del cuerpo importante también. Más importante es el día de cumpleaños espiritual. Ese es el día de conocer a Cristo. Mis pecados fueron perdonados. Eso, alegre. Pensándolo, ahora nosotros estamos muy alegres. Nosotros estamos... ¿Por qué? Las hermanas prepararon la cena todos los días.
muy duro para tener esa alegría. Si uno tiene esa alegría, ellos trabajarían más. Porque uno nace un bebé y quiere tener otro bebé. Otro bebé. Y viendo su hijo y viendo crecimiento de su bebé, quiere tener otro bebé, otro hijo, olvidando el dolor del parto. Los hombres nosotros no entendemos el dolor pero nosotros vemos nacimiento espiritual en la iglesia. En viendo a ellos, nosotros tenemos alegría. Viéndolo, nosotros queremos gozar, queremos disfrutar la alegría la misma. Si uno nació de nuevo, entonces nosotros también tenemos alegría. Entonces, estábamos cansados, pero desaparece. Viendo nacimiento nuevo. Eso estamos agradecidos viendo a ellos que recibieron la salvación. Ahora necesitamos la vida de crecimiento. Algunas veces nosotros, esa vida algunas veces es dolorosa. Pero en la iglesia, quedando en la iglesia, nosotros podemos aguantar y soportar. Vamos a ver Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor significa la salvación de santificación. Nosotros éramos pecadores, pero de repente nosotros ahora hemos hecho hijo de Dios. Siempre ahora la pelea espiritual fue empezada. Ahora nosotros para pelear, para estar en la batalla, necesitamos tomar decisión para vivir para Cristo. Y también debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, no temblor para el infierno, sino con temor y temblor. Eso nosotros, ¿por qué? Dios, ahora tenemos la conciencia nueva. No puedo vivir como quiera. ¿Por qué? Nosotros tenemos temor y temblor porque Dios está mirando mi vida. Nosotros ante Dios, ahora cada día nosotros debemos vivir con temor y temblor. Así, entonces podemos vencer pensamiento de cuerpo. Vamos a ver Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros vivíamos, antes de recibir la salvación, vivimos como quiera, según mi pensamiento, pero ahora nosotros queremos vivir para quien me salvó. Queremos vivir para Cristo. Ahora, la manera de vida debe ser cambiada. ¿Por qué? Por mí, Jesucristo murió, recibiendo la gracia tan grande. Ahora, imitando a Cristo, quiere imitar a Cristo. Ese corazón podría tener si uno es salvo. Ahora, aunque con temor y temblor,
debe ocuparse en la salvación. Ahora, 2 Corintios 7:1, aquí, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Haciendo así, podemos vivir limpiamente. Si no tiene temor, si no temor y temblor, él vivirá como quiera, pero ahora Dios está en mí, Espíritu está en mí, porque yo recibí la salvación. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora nosotros debemos servir al Señor como mi dueño. Ahora mi cuerpo no debe ser mi dueño. Nosotros pensemos en nuestro cuerpo, nosotros estamos aquí. Eso, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El siervo puede pensar él como dueño. Ahora, mi dueño, ¿quién es? Señor debe ser. Hoy es el domingo. Hoy tenemos la comunión. Entonces, cuando pensemos nuestro cuerpo, entonces podemos seguir aprendiendo la sabiduría de Dios. Haciendo así, dijo así, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Haciendo la comunión podemos vivir así. Si no me conviene, no es bueno para Dios, nosotros debemos dejar de hacer malas costumbres, malos hábitos. Si todavía usted lo tiene, ya pasó 10 años y mucho más todavía lo tiene, por medio de estos seminarios, y aprovechando, nosotros tenemos que dejar de vivir con hábito malo, hábito anterior. Jesucristo murió por mí. Él sufrió tanto en la cruz. Derramó toda la sangre. Porque me dio la vida, su vida. No solamente para llevar al cielo. No. No es todo. Eso es mal entendimiento. Jesucristo murió. No solamente para la salvación. Yo recibí la salvación. Entonces quiere vivir como quiera. Eso. Entonces si uno piensa así y vive así, debe pensar de nuevo de su salvación. ¿Por qué? La salvación verdadera debe llevar con la obra para seguir la vida de Cristo. Algunas veces debe tener sufrimiento. No quiere recibir el sufrimiento, entonces no puede llevar vida cristiana. Entonces, ¿qué? Él se cambiará como uno que lleva vida religiosa. Con la boca habla de Dios, pero vive como quiera, siguiendo su deseo. Dice yo de Dios. Esto no es cristiano verdadero. Cristiano significa es hombres especiales, hijo de Dios. Ahora, y Dios me compró con la sangre de Cristo. Él cambió, Dios cambió. Se cambió
Hay que pensar por qué Jesucristo murió. Dios me compró con la sangre de Cristo. En la vida de Cristo está en lugar de mi vida. Ahora nosotros debemos vivir para la voluntad del Señor. Aunque es difícil, aunque sufre, pensando la voluntad de Dios en la iglesia, trabajando juntos, sacrificando juntos, nosotros tenemos que colaborar. Eso es comportándose como el digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Aquí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Ahora está haciendo preparando un retiro de verano, porque desde 30 de junio ellos tendrán retiro de verano desde 30 de junio en para la iglesia que está en oeste. Así, en retiro nosotros trabajamos mucho preparando, aunque es muy lejos, por el esfuerzo, por el sacrificio. Unos recibieron la salvación. En nuestro seminario también es igual. Por los sacrificios de los hermanos, unos recibieron la salvación. Yo pensaba, yo recibí la salvación porque yo escuché bien la palabra de evangelio. Pero viendo la iglesia, en ellos me conocieron todos. Ellos me abrazaron, entonces yo vi a ellos primera vez, pero ellos me conocieron todo. Ellos dicen, sí, yo te conozco. En viendo. Entonces, ahora me di cuenta después, yo recibí la salvación por la oración de los hermanos. Yo huía de la palabra de evangelio 4 años. Yo fui a Japón por viaje de trabajo. 2 hermanos vinieron a Japón para escuchar la palabra conmigo junto. Yo me di cuenta después de recibir la salvación. En viéndolo, entonces ahora yo estoy muy agradecido. Así cada uno recibe la salvación por sacrificio de los hermanos, colaborando junto. La iglesia de Washington, yo veo muchos hermanos están trabajando junto para almas perdidas, trabajando junto, colaborando junto, dando ride. En haciendo así, uno recibe la salvación. En versículo 29, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en Él y ahora oís que hay en Él. Aquí, creer en Él, sino también que padezcáis por Él, padecer. No solamente creer en Él, sino también que padezcáis por Él, padecer por Él. Los que fueron salvos, que es la vida eterna, que es la vida cristiana, para palabra de evangelio, y debe tomar decisión para recibir padecimiento. Teniendo este corazón, eso
podemos llevar vida cristiana digno del Evangelio de Cristo. Nosotros, después de recibir la salvación, debe entender la vida cristiana en la iglesia. Pasando mucho tiempo, 10, 20, 30 años, no será cambiada. Él no puede cambiarse. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? En Cristo, en unos que recibieron perdón de pecado, ellos son santos. Eso se llama la iglesia. La iglesia no está diciendo el edificio. En la iglesia de primicias, ellos no tenían edificio de la iglesia. Aquí, Colosenses 4:15, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Ellos se congregaron. ¿Dónde? En la casa. Entonces eso es la iglesia. La casa más pequeña es la casa. Su familia. Su familia es la iglesia pequeña. La iglesia es muy importante. La iglesia recibe la salvación. La familia recibe la salvación. Colaborar juntos es muy importante. Entonces unos a otros, para que ellos en ahora nosotros debemos hacer la comunión. En ahora recibimos la salvación. Ahora queremos vivir para la palabra de evangelio. En nuestra familia es la iglesia pequeña. Entonces, haciendo así, entonces Dios edificará esa familia como la iglesia pequeña. El esposo es como cabeza de la familia, que es la iglesia pequeña. Haciendo así abundantemente y ayudando toda la familia, el hermano en la familia puede crecer bien. También igualmente la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mi familia es la iglesia. Yo no voy a ir a la iglesia grande, yo voy a quedar aquí en la iglesia pequeña. No, eso no es así, porque en la iglesia necesitamos la comunión abundante. Y aquí y también Filemón 1:2. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ellos servían a otros hermanos. Entonces, haciendo así y sufriendo y tomando decisión para el padecimiento, Dios cómo va a trabajar. Entonces, y Dios añadirá cada día a la iglesia los que son salvos. En la que Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando junto y teniendo favor con todo el pueblo, compartiendo el alimento. Entonces Dios añadía cada día. ¿Dónde? A la iglesia. ¿Dónde? A la iglesia. A la iglesia el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos.
Entonces, predicar la palabra de evangelio no es difícil si lo hacemos juntos, colaborando juntos y buscando lo que yo puedo, ayudando juntos. Entonces no es fácil, no es difícil, porque Dios, si haciendo así, Dios trabajará. Nosotros nada más seremos usados por Dios. Eso es la vida en la iglesia. Eso, nosotros recibimos la salvación. En algunos recientemente recibieron la salvación, o otros que está poco lejos de la iglesia, alejado de la iglesia. Ahora queremos tomar decisión de nuevo. Ahora ya terminó el seminario y también el retiro de verano. Ahora toda la comunión, yo voy a participar en toda la comunión. Si yo tengo algo, no podría participar, pero por lo menos preparándome, yo quiero participar toda la comunión. Si haciendo así todavía no tiene alegría, entonces Dios va a tener responsabilidad de eso. Haciendo así todavía no hay cambio, no hay alegría, entonces es responsabilidad de Dios, porque eso es la promesa de Dios en la Biblia. Entonces ustedes van a hacer así o no. Alguien no quiere ver mi cara. Van a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Van a hacer así. Latinos, también ellos quieren hacer esos. Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros, sí. Haciendo así, el año que viene estará lleno aquí en doble, hermanos, podríamos tener. Haciendo así, pensándolo, nosotros estamos muy alegres, ¿verdad? Entonces cada día está añadiendo Dios. Una vez tomamos decisión, teniendo corazón unánime, el año que viene, aquí tal vez nosotros tenemos que buscar la iglesia más grande. Si es así, entonces podemos glorificar a Dios, podemos dar gracias a Dios. Eso es lo básico. La iglesia debe entender la iglesia. En la iglesia está todo. Dios da su sabiduría, lo que necesitamos. La vida cristiana es la vida en la iglesia. No debemos quejar. ¿Por qué no? Porque hay tantas comuniones. Uno se queja así. En lo que está en papel de semana, eso debe ser mi vida. Si nosotros lo seguimos bien, en Dios me hará crecer. Si haciendo así, entonces Dios trabajará entre nosotros. Dios nos usará. Eso es vida cristiana, es vida en la iglesia. Aquí ahora Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Vamos a leer juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí aparecerá por segunda vez. ¿Quién lo espera? Los que fueron salvos. Los que fueron salvos lo espera. Aparecerá por segunda vez. Si Él viene segunda vez, ¿qué pasará? Filipenses 3:20. Vamos a leer juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No iremos con este cuerpo
transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Eso se llama salvación de glorificación. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿En los Estados Unidos? ¿En Corea? ¿En China? No. ¿En Bolivia? No. Mi ciudadanía está aquí. Está en el cielo. En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En este mundo, las cosas del mundo pasará. El tiempo pasa muy rápido. Viendo espejo mi cara, hay muchas arrugas en la cara. Crema no sirve ahora. Pero nosotros seremos transformados. Viviendo en este mundo, todavía tenemos tristeza, sufrimiento. Ahora poco mejor viene otro sufrimiento. En este mundo no hay descanso verdadero, no hay paz en este mundo. Los latinos en Corona, en la iglesia de Corona también muchos latinos, ellos trabajan mucho. Algunas veces sábado y domingo ellos trabajan. Entonces martes en la noche yo enseño la Biblia martes en la noche para los latinos en mi iglesia. ¿Qué dicen ellos cuando yo voy? Ellos dicen, en este mundo no hay esperanza, dicen ellos. Ellos tienen muchos hijos. Un hermano tiene una familia, tiene 10 miembros. Entonces 10 hijos, entonces siempre tiene problema. Porque tiene 10 hijos. 10 familias. Una familia hay 10 miembros. El nieto, hijo. Entonces ellos tienen problema. Porque 10 miembros en la familia. Aunque trabaja todos los días duro. Pasa asuntos. Siempre él me saluda. Entonces no hay esperanza en ese mundo. Ellos, ¿qué están mirando ellos? Ellos están mirando los cielos. Ellos tienen la esperanza más fuerte que nosotros. Algunas veces nosotros, ¿qué? Nosotros disfrutamos lo que tenemos. Yo trabajaba mucho. Y ahora yo quiero gozar con lo que lo tengo. Nosotros pensando la glorificación del cuerpo, nuestro cuerpo será transformado. Pensándolo, con esta esperanza nosotros podemos aguantar el sufrimiento, padecimiento. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí, adopción. Ahora, aunque nosotros somos adoptados, pero para vivir la vida de hijo o de adopción, en el cielo nosotros viviremos. Aquí, 1 Corintios 15, 50 dice, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que nosotros no debemos invertir tantas cosas en este mundo.
Hay un cuento, hay un relato. Uno compró mucho oro. Él escondió oro. Oh, él llevó muchos oro. Entonces el cielo dijo, ¿por qué trajo esta basura? Porque en el cielo habrá muchos tesoros. Nosotros tenemos que abandonar. Debemos y mal costumbre, lo que todavía no ha cambiado mi pensamiento malo. Ahora tenemos que arrepentirnos y ahora por esto, hermanos, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Si la trompeta se toca, entonces nosotros ahora ser tomados. Usted seguramente será tomado usted, no será dejado. Si uno está dejado, eso es un problema muy grande. Por eso nosotros hacemos el seminario, seguimos haciendo el seminario. No solamente los nuevos, para los que fueron salvos, todavía nosotros tenemos que escucharlo para tener la convicción de la salvación. Si no será tomado, ¿qué pasará? Entonces, ¿qué? Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En pensando estos, nosotros tenemos la esperanza grande, a pesar del sufrimiento, a pesar del padecimiento que nosotros tenemos. Pronto veremos al Señor, aunque es difícil ahora. En la iglesia de tesalonicenses, ellos trabajaban muy duro, pero algunos malos entraron. Si Jesucristo viene, tú no podrás ir al cielo. Apóstol Pablo de nuevo enseñó. Si es seguramente salvo, podrá ir al cielo. Escuchando palabra de apóstol Pablo, ellos recibieron la consolación de nuevo. Ahora, siempre de nuevo, debemos examinar si verdaderamente yo puedo ir al cielo o no. Si verdaderamente yo recibí perdón de pecado. Debe examinar y chequear. Y en diferente manera en la Biblia está explicando sobre la salvación. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí, según las riquezas de su gracia, Jesucristo derramó la sangre, el completo su obra por su sangre. ¿Qué es la redención? Perdón de pecado. ¿Recibieron perdón de pecado? Sí, eso es la salvación. Eso no solamente el pecado del pasado, eternamente perdonó nuestros pecados completamente. Eso, redención, otra palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora somos justos. Siendo justos, uno recibió la salvación y recibió perdón de pecado, todavía no es justo.
entonces no entiende bien. Ser justo es igual que recibir la salvación. Yo recibí redención, yo recibí eterna redención. Pero ¿cómo yo puedo ser justo? No, es justo, es justo. Ya no tiene ningún pecado. Eso es la salvación, eso es el perdón de pecado. Eso siendo justificado gratuitamente por su gracia. Aquí, Romanos 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justos. Ahora resucitó y nos dijo, tú eres justo. Resucitado para nuestra justificación. Resurrección es la prueba de nuestra justificación. ¿Qué es felicidad? Aquí Romanos 4, 4 a 6, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Aquí, aventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, aunque no trabaja todavía. Porque Dios va a ver su fe. Si uno tiene la fe verdadera, es contada por justicia. Creyéndolo, todavía es justo. Ser justo significa, en muchos confunden. Y también Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora tenemos la esperanza nueva. Nacer de nuevo, ¿cómo? Con la palabra de Dios incorruptible. ¿Y quién es? Recibir y aceptar. Muchos están confundiendo la oración de aceptación. Mayor parte de ellos no es la manera de ser salvo. Porque yo conozco uno que él oraba tantas veces, muchísimas veces él oraba por aceptación, pero nunca recibió la salvación. Jesucristo debe entender lo que Jesucristo había hecho. Él confesó, ya no voy a hacer la oración de aceptación. Dice, entre. Importante es, él no puede ordenar a Dios. Y aquí, a todos los que le recibieron, con esa palabra la gente no se confunde. Eso. A los que creen, aquí está explicando, a los que creen en su nombre, seguramente cree en Cristo. Muchos dicen, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, pero nunca nació de nuevo, nunca creyó en Cristo. No sabe lo que Jesucristo había hecho por él. Ahora,
muchos están confundidos y también algunos pastores están haciendo esto, oración de aceptación. Contenido es correcto, pero la manera no es buena, no es correcta. Como ellos explican como 10 minutos, 20 minutos también dicen ven adelante y ora, acepta la oración de aceptación y para recibir a Cristo como su Salvador. No es tan fácil. Cuando creemos en Jesucristo, ahora nosotros podemos ser hijos de Dios. Aquí el hijo es heredero. Romanos 8:17 y hijos también herederos de Dios y herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamos con Él seamos glorificados. Si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo. En este mundo, para recibir la heredad, tiene que trabajar también. Para heredar, para ser heredero de Dios, recibirá la gloria tan grande en este mundo. Entonces, sin hacer nada, quiere recibir la gloria de Dios. Aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamos con Él seamos glorificados. Aquí, abre su boca. Debe estar asombrado. Eso, heredero de Dios somos. Heredero de Dios somos. ¿Sí? Eso no se puede comparar con las cosas del mundo. Somos herederos de Dios. En Dios hizo universo. Y nosotros estamos alquilando aquí en esta tierra. Nuestra casa está en el cielo. Y aunque falta algo en este mundo, y aunque pierde algo en este mundo, no debemos estar tristes. Pronto veremos al Señor en este mundo. Lo que nosotros vivimos en este mundo, lo que nosotros padecemos en este mundo para la gloria de Dios, eso se convertirá con la gloria en el cielo. En esta semana vivimos para Cristo, lloramos y cuidando a los hermanos, sufriendo injusticia algunas veces. Todo el sufrimiento, dificultad y padecimiento, Dios lo recordará y limpiará nuestra lágrima. Y Dios nos dará premio, gloria. Eso es la promesa de Dios. En este mundo, aunque nosotros tenemos sufrimiento en este mundo, nunca debemos dejar la iglesia. En la iglesia debemos llorar. En la iglesia nosotros clamamos hasta cuando nosotros paramos ante Dios. Debemos permanecer en la iglesia. En la iglesia podemos tener fuerza espiritual. Dios nos pagará con la gloria eterna. En el sufrimiento nosotros tenemos la esperanza, podemos vencer cualquier sufrimiento y padecimiento. Entonces ahora, teniendo esta esperanza, y también todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Pensando la esperanza, yo no tengo que vivir así. Yo quiero acercar a Dios. Yo quiero acercar a la palabra de Dios. Este pensamiento nosotros podríamos tener. Y también uno más. Ahora Espíritu Santo está en mí.
Ahora veremos 1 de Corintios 6, 19 a 20. 6, 19 a 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, al recibir la salvación, al recibir perdón de pecado, el Espíritu Santo entra en mí. El Espíritu Santo, eso no es la energía. El Espíritu Santo está aquí, haciendo estas cosas. Y haciendo estos, tal vez nosotros podemos invitar más gente, pero no es la obra, no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como viento, como fuego. En el tiempo de los apóstoles, el Espíritu Santo trabajaba así porque ellos ellos sacrificaron su vida, sacrificaron su vida para el Espíritu Santo, como fuego, como viento. El Espíritu Santo, pero no es viento, no es fuego. ¿Cómo puede recibir el Espíritu Santo? Efesios 1. Efesios 1 vamos a buscar. Efesios 1, 12 y 13. 13 y 14. 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escuchando la palabra de evangelio, ¿dónde predicar correctamente la palabra de evangelio? Ahora, no, desafortunadamente, ahora no hay muchos lugares predicar la palabra de evangelio correctamente. Para ser salvo, debe escuchar la palabra de evangelio. ¿Quién predica la palabra de evangelio correctamente? Si es así, escuchando perdón de pecado, recibiendo la salvación, el Espíritu Santo entra en el momento que nace de nuevo. Aceptándolo, el Espíritu Santo, aunque nosotros nos damos cuenta o no, el Espíritu Santo entra. ¿Cómo nosotros podríamos saber? Primera vez no podrá saber. También debe aprender esto. El Espíritu Santo, nosotros tenemos órganos. ¿Lo cree? ¿Usted tiene órganos? ¿Abrió? ¿Alguien abrió? No lo vio. ¿Por qué? Nosotros hemos aprendido sobre órganos que tenemos. Igualmente, nosotros podemos darnos cuenta de la existencia del Espíritu Santo aprendiendo la palabra. Aquí, espiritualmente nosotros predicamos la palabra. Si uno vive siguiendo el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, no solamente atendiendo la iglesia y llorando y gritando, eso el siguiente día, unos días después, desaparece y después sigue el deseo del mundo.
Eso no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es seguir la voluntad de Dios. Eso es obedeciendo a la voluntad de Dios. Eso es seguir al Espíritu Santo. Haciendo así, podrá. Entonces puede llevar fruto del Espíritu Santo. Llevar fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas frutas puede llevar siguiendo al Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo. En Gálatas 3:2, hermanos en la iglesia de Gálatas, ellos no entendieron bien, entonces está enseñando así: solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis ese Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, la palabra más importante, eso, para crecer bien, lo más importante es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecer para salvación. Eso no está diciendo salvación de espíritu, salvación espiritual. Eso es salvación de santificación. Está diciendo para crecer bien, ¿qué tiene que tomar? Bebé. Leche, ¿verdad? Leche. Igualmente, leche espiritual, que es la palabra de Dios. Nosotros tomando leche espiritual, que es la palabra de Dios, nosotros podemos crecer bien. ¿Cómo? En ahora, desead como niños recién nacidos. Desear, ¿qué significa eso? No solamente venir y escuchar y pensando otras cosas y se va a casa. No, para escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos escuchar la palabra con corazón. ¿A qué Dios va a dar a mí? Viniendo aquí poco temprano y preparándose para escuchar la palabra de Dios, teniendo corazón tranquilo, esperando la palabra de Dios. En cualquier momento que nosotros debemos leer la palabra de Dios. Si uno lee 3 capítulos al día, puede leer toda la Biblia una vez al año. Entonces, y acercando a la palabra de Dios toda la vida, nosotros debemos leer la Biblia. Desde hoy, lean la Biblia. Los hermanos tomaron decisión para leer la Biblia en el principio del año. ¿Está cumpliendo? Ahora debemos, si no está haciéndolo, nosotros debemos volver a hacerlo, volver a tomar decisión. Si no lo tiene la palabra, se caerá cuando llega la tentación. Esa palabra tiene el poder maravilloso. En David vivió así: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Uno piensa, la palabra es muy dulce. ¿Por qué? Yo puedo dormir bien leyendo la Biblia. Si escucha la palabra, entonces y duerme. Si no tiene sueño, entonces lee la Biblia, puede dormir. No es así. Y velando, poniendo atención, buscando el tiempo bueno, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en su mandato.
si nosotros tenemos criterio de la palabra, nosotros podemos ser perfectos. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombres. Abundantemente nosotros debemos guardar la palabra. Escuchando solamente los domingos la palabra, no puede vivir correctamente. Escuchando la palabra los domingos y también escuchando otros días, también escuchando la palabra y también meditando la palabra todos los días y debe leer la Biblia. En haciendo así, un año después mi vida será cambiada totalmente. Yo veo los jóvenes quedando en la iglesia un año. Ahora los jóvenes yo veo son muy maduros espiritualmente porque su personalidad ha cambiada. Porque ellos ellos fueron cambiados. No queremos ser cambiados así. Entonces, en este mundo podemos vivir en lo que también. Y pasa todo bien en este mundo también. Porque Dios da la bendición. Si uno sirve a Cristo de todo corazón, pasará todo bien en este mundo también. La vida cristiana, y uno lleva vida cristiana bien, entonces él también podrá vivir en este mundo. En Dios hizo así. La vida cristiana lleva vida cristiana bien, entonces puede resolver todo el problema, todos los problemas. Entonces nosotros debemos enfocar nuestra vida, debemos llevar vida cristiana bien. Ahora queremos examinar nuestra vida, revisar nuestra vida. ¿Desde mañana? No, desde hoy. Desde hoy empezar de nuevo. Entonces, si no quiere prometer, entonces yo quiero ver a él. Y después la oración. Oración es la conversación íntima con Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también donde San Mateo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora, en todo tiempo, en su aposento. Así orando de todo corazón, en Dios me guiará de todo corazón. Así orando, Dios me guiará. Y haciendo así podemos saber la voluntad de Dios. En la familia también es igual. Cuando nosotros colaboramos con la oración, entonces la relación de la familia será mejor. Y la comunión también. Y no pueda permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso, pámpano no está pegado con la vid, no llevando vida cristiana en la iglesia y lleva fruto, no se puede. Algunas veces puede pasar muy bien en el mundo. Eso puede ser peor. Si no permanece en la iglesia, eso puede ser peor. Eso, permanecer es importante. Últimamente también, ahora, evangelizar. Segunda de Timoteo 4 dice,
carezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Hay muchos que no escucharon palabra de evangelio todavía. Esta semana Dios nos llenó a nosotros la gracia de Dios, porque todavía Jesucristo no vino. Entonces, ¿qué está esperando todavía? Si nosotros no abrimos la boca, ¿quién predicará la palabra de evangelio? Y salvar a almas perdidas no es fácil. Se necesita sacrificio. Y sacrificándose, predicando la palabra, nosotros debemos tratar sacrificarnos y predicar la palabra de Dios. Yo fui al Museo de Holocaustos. Aquí está las fotos de los gentiles que salvaron a los judíos. Schindler. Lista de Schindler, ¿ustedes conocen? Aquí está los que sacrificaron y predicaron palabra de evangelio. Entonces en el cielo no será así. Si uno sacrifica, si uno predica la palabra, si uno sacrifica, sufre y padece con lágrima ante Dios, se estará escrito ante Dios su trabajo, su obra. Entonces, yo no tengo nada en el cielo, yo solamente recibí la salvación. ¿No será vergonzoso? Entonces, aunque uno no recibe la salvación en mi trabajo o mi sufrimiento, todo estará escrito en el cielo. Ahora también está, yo quiero ver sobre la Santa Comunión en 1 Corintios capítulo 11, 26. 1 Corintios capítulo 11, 26. 11, 26. 1 Corintios. Once 26 a 29, desde 23 a 29, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. Así también todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso en memoria de Cristo. Nosotros hacemos Santa Comunión para conmemorar. Y este pan y vino, eso para conmemorar, en memoria de Cristo, para aplicar en nuestra vida. Aquí
Aquí 26. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es pan? Eso, pan significa nosotros somos uno. Somos un cuerpo. Y ahora quiero participar en el cuerpo. En permaneciendo en la iglesia, yo quiero vivir para la obra de Dios. Y también para hacer pan, entonces uno tiene que sacrificar, quebrantar. Eso hay que dejar todo. Eso hay que quebrar mi pensamiento, hay que romper mi pensamiento. Eso es para hacer pan, una pan. Entonces haciendo así, eso para tomar nueva decisión, nuevamente participando en la comunión. Ahora quiero vivir para Cristo. Con la sangre de Jesucristo limpió todos mis pecados. Ahora en mi vida yo quiero predicar la palabra del Evangelio. Yo voy a vivir para este propósito. Así, tomando decisión y orar, eso es la comunión. Comunión, santa comunión. Y dejando todo el deseo del cuerpo, en siendo uno, participando junto y predicar la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo venga de nuevo. Segunda vez. Eso. 11:26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pensando estos, nosotros debemos participar en la Santa Comunión. Pensando así, yo quiero que ustedes participen en la Santa Comunión pensando así. El pastor Kenny predicará, orará para nosotros, para todos. Él va a orar.